las disculpas del caso por la tardanza de lo que pasa que dicto clases en la Universidad Católica y créanme que el tráfico estuvo brutal para poder llegar a perdón, incluso la doctora Carolina Loaiza está en ruta, pero está un poquito más lejos. Igual va a llegar, así que seguramente podrá llegar aunque sea para conversar un poquito más de esta aproximación. Y bueno, para poder comentar de dónde surge esta idea. Este artículo surge de un caso que colaboré en el litigio con la doctora Carolina Loaiza Tamayo, el caso de trabajadores estados de Petroperú y NAFIMEF, un caso que la doctora Carolina ha litigado desde el año 1996. Un caso antiquísimo que implicó un proceso de acumulación de peticiones que hizo la Comisión Interamericana en el año 2018, 2016, y pues involucra un proceso de espera bastante largo. Y es un caso que refleja muchas cosas, que tienen que ver sobre todo con la judiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Hasta antes del caso y el contexto del caso, el caso Petroperú, está contextualizado desde el punto de vista de los aportes de la Corte hasta este punto. La Corte empezaba a discutir en ese momento si los derechos económicos, sociales y culturales vinculados al artículo 7 del Protocolo de San Salvador en relación con el artículo 26 podrían ser justiciables otros derechos adicionales a los del artículo 7. Ese era el contexto. El agua del campo había abierto la puerta y este caso era una oportunidad para eso. De hecho, cuando empezamos a ver el caso con Carolina, estábamos haciendo el escrito de estructuras, argumentos y pruebas. La comisión solamente nos había dado el artículo 825 en relación con el 1, nada más. Eso lo decía el informe del fondo. Entonces, en una estrategia un poquito más a profundidad, dijimos con Carolina, bueno, doctora, ¿qué le parece si metemos el 26? Y metemos otros derechos, metemos vida, porque metimos otros derechos, vida, integridad, también tema de honra y dignidad, derechos que obviamente la Corte no aceptó, los argumentos podemos discutirlos, pero lo vimos con una necesidad también que la Corte reconociera no solamente derechos vinculados a los ESCA, sino también otros derechos relativos a la Convención. ¿Por qué? Y acá viene el tema de la aproximación a las víctimas, ¿no? Nosotros tuvimos la oportunidad de viajar a Talara, de hablar con las víctimas, y una cosa es leer en papel lo que dice la sentencia, y otra cosa es conversar con las víctimas y ver la dimensión del sufrimiento humano que tiene que ver con la vulneración al derecho al trabajo. Esta era una oportunidad perfecta para hablar de eso. De hecho, eso queríamos, no lo logramos plenamente. De cómo una vulneración tan grave como privar o despedir arbitrariamente a alguien implica otros derechos de mayor nivel que no solamente involucran derechos económicos, sociales y culturales, sino otra gama de derechos. Para muestra un botón. Tenemos una víctima en el caso de Petroperú que había trabajado 25 años, lo despiden, él se queda sin trabajo, el Perú les daba viviendas a los trabajadores, ese era el contexto. Aparte le tenía un hospital público donde se atendía a la familia y los aseguró inmediatamente. Perdió todo eso inmediatamente de noche para la mañana. Aparte, había una prohibición por parte del Estado que 5 años no podían trabajar en ninguna empresa del sector público. Y el tema es que en la región de Talara solamente había empresas del Estado, no había empresas privadas. Entonces, obviamente, eso planteaba que muchos trabajadores tenían que irse de Talara a otros lugares para poder buscar trabajo. Pero ¿en qué otro lugar del Perú se podía trabajar en petroleras? Si no era caso en Petroperú. Entonces, la situación de vulnerabilidad se hizo mucho más grande. Este trabajador que les comento se enfermó de cáncer, sufrió una situación de especial vulnerabilidad. En menos de 3 o 4 años, el señor muere de cáncer terminal. Entonces, así como esa historia, había muchas más historias que digamos, nos llevaron a llevar el litigio más allá de lo que la comisión nos había aceptado en el informe de fondo, y queríamos que el caso Petroperú fuera una oportunidad para eso, ¿no? Y digo que logramos una victoria en el aspecto de, al menos del artículo 26, el reconocimiento del derecho al trabajo como un derecho justiciable. Otras cosas a nivel procesal, por cierto, que la comisión se había equivocado, porque la comisión comete errores, señores, y comete errores garrafales. Y el error más gravoso en este caso fue el tema del parámetro, sobre todo de reconocimiento de víctimas. Les cuento, o sea, habíamos presentado en la petición 81 víctimas de Petroperú. El informe de fondo decía 81, o sea, el informe de admisibilidad. Y en el fondo, cuando le ven el caso a la Corte Interamericana, solo lo hacen sobre la base de 80. ¿Y esa persona? ¿Por qué? Le preguntamos a la comisión, señora de la comisión, ¿y esa persona por qué no la pusieron? Nunca hay una explicación. Entonces, de una manera inédita, dijimos con Carolina, vamos a plantear una excepción de actos de ilegalidad de la Comisión Interamericana. Usualmente es una excepción que la plantea el Estado, nunca la víctima. Entonces, nosotros planteamos la excepción de actos de ilegalidad, decimos que la comisión había cometido un acto de ilegalidad,
La Corte revisó el expediente y se dio cuenta que era un acto de ilegalidad y aceptó la inclusión de la víctima. Eso es algo inédito, esto no había pasado hasta antes de Petroperú. Estaba el caso Grande versus Argentina, que había habido un reconocimiento de actos de ilegalidad, Palma Mendoza también, pero no a ese nivel. No a ese nivel. O sea, era un caso, otro aspecto inédito de Petroperú es ese. Pero de acá, digamos, ese artículo, más allá, porque no voy a hablar de todo el caso Petro, pero es el caso que nos llevó a la reflexión, es el tema de la reparación. Es un tema que ya en el sistema interamericano en los últimos años ha hecho mucho ruido, sobre todo porque los parámetros de la Corte Interamericana de implementación de reparaciones en las dimensiones del artículo 63.1, medidas de restitución, indemnización, satisfacción y no repetición, han ido variando, ¿no? Yo creo que por un lado podríamos decir, y eso es lo que comentábamos con Carolina, que por ejemplo el año 2009 la Corte cambia el reglamento y le da el opus standi in judicio a las víctimas, la posibilidad que presentemos ESAPs y que participen como parte procesal, cambia todo. Pero esa cambio en la postura procesal de reconocer a la víctima como parte del procesal de mayor competencia ha incidido también en que a la víctima se le ha demandado más cosas para poder probar la responsabilidad internacional. Antes era una labor de la comisión, ahora la víctima tiene que probar, tiene que hacer cosas para demostrar la responsabilidad del Estado. Y eso era algo que en el parámetro anterior, cuando la comisión era la que litigaba el caso y la víctima solamente era una parte adyacente, ni siquiera era una especie de testigo, ¿no?, coadyuvante, la responsabilidad era diferente. Yo creo que tiene que ver con esto que vamos a comentar, pero también algo que tiene que ver con la invocación del equilibrio procesal, algo que la Corte Interamericana en los últimos casos ha empezado a invocar para tratar de justificar por qué es que adopta reparaciones en manera mucho menor a la que en otros casos. Para muestra un botón. Caso Trabajadores de Estados del Congreso, 2006. Caso Trabajadores de Estados de Petroperú. Si ustedes miran la dimensión de indemnizaciones, las indemnizaciones en esos niveles son totalmente diferenciadas. En el caso Trabajadores cesados, la Corte ordena la restitución de los trabajadores, la reposición de sus puestos de trabajo como medida restitutiva. En Petroperú, y antes incluso en Lagos del Campo, la Corte no ordena eso. La Corte ha dejado de ordenar reposiciones de trabajadores. Desde el caso Banco de la Nación, sobre todo la solución amistosa del año 2001, en adelante, la Corte ha tenido parámetros mucho más restrictivos en la posibilidad de restituir trabajadores, y en la parte reparatoria, que es justamente la que queremos comentar, es como el concepto de equidad, que es un concepto que viene del derecho internacional, se está utilizando como una justificación, invocando el equilibrio procesal para reducir la cantidad reparatoria, el cuánto reparatorio en la valoración del daño. Y eso viene a ser, o sea, es una crítica, porque consideramos, desde el punto de vista de, digamos, y defendemos víctimas, que este parámetro no es un parámetro de justicia. Consideramos que es un parámetro que, invocándose el equilibrio procesal y aprovechándose de esta locus standi in judicio que ahora se le da a la víctima, se está exigiéndole más cosas, que la víctima pruebe el daño, que la víctima me traiga comprobantes de lo que dejó de percibir, algo que la Corte Interamericana en el pasado solamente presumía. Se presume el daño por la especial gravedad y obviamente la posibilidad de probarlo a una víctima es diferente a que le tiene el Estado. Entonces se está invocando más capacidad probatoria de la víctima, pero en detrimento, que yo considero algo que es importante, lo vamos a ver en las conclusiones, del efecto útil que tiene la Convención Americana respecto a los derechos de las víctimas. Creo que ahí está, eso es lo que nos estamos jugando con la equidad. El real efecto útil que tienen las reparaciones en relación al derecho, a los derechos de las víctimas. Más adelante les comentaré que incluso está también el artículo que hemos presentado, tiene que ver con una reflexión muy personal que tiene que ver con mi tesis doctoral, donde estoy analizando cómo es que las reparaciones desde el punto de vista formal, o sea, hablando con las víctimas, no tienen un significado especial realmente en los derechos de las víctimas. Desde el enfoque de capacidades de Marta Nussbaum, pero eso es otra historia, es otro artículo, ¿no? Estamos hablando solamente del concepto de equidad, sobre eso vamos a ir conversando. Entonces, esta parte es la que la doctora Carolina, la verdad, desarrolló, está en ruta, insisto. Bueno, está en ruta. Pero no puede avanzar usted. Sí. Bueno, vamos a tratar de... La doctora Carolina, aparte de ser mi amiga, es mi maestra, así que me siento un poco limitado en mencionarlo, pero voy a rápidamente comentar un poco, porque en esa primera parte la doctora Carolina hizo una aproximación del concepto de equidad en el derecho internacional. En el artículo se puede ver cómo este concepto de equidad se ha desarrollado desde las fuentes más primigenias de la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia de Equidad de La Haya, y cómo es que también la equidad se basa en fundamentos filosóficos, ¿no?
epistemología, Carolina, por ejemplo, andó en los fundamentos aristotélicos de la explicación de la equidad como un correctivo de la ley, señalando que las leyes universales no siempre abarcan las especificidades de cada caso desde su perspectiva. La equidad corrige las deficiencias en los casos donde la ley general no se ajusta a una situación en particular. La equidad ha sido una fórmula para resolver situaciones en las que los hechos, sobre todo los actos ilícitos internacionales, comprometen aspectos que todavía no han sido regulados en el derecho internacional. La equidad es una fórmula que ha utilizado los tribunales internacionales, hemos llevado esa formulación y Carolina lo explica muy bien. Insisto, esta parte la trabajó muy bien Carolina, me siento un poco limitado en hacerlo. Incluso Carolina, hemos hablado un poquito de Hugo Grocio, de Wenton, de algunos autores importantes que han hablado del concepto de equidad en el derecho internacional, Seara también, que habla de tres tipos de equidad: la infra-leying, praeter-leying y la contra-leying, que ilustran cómo la equidad puede complementar, llenar vacíos, incluso sobrepasar la ley cuando sea necesario. O sea, la equidad ha sido utilizada como una fórmula en el derecho, internacional para tratar de llenar sentido de justicia cuando se trata de decisiones donde el derecho internacional no ha podido llenar ese vacío. Esa ha sido la intención. Estoy tratando de resumir en propias palabras lo que más o menos Carolina explica. Y también Carolina un poco reflexiona sobre la equidad en la Corte Internacional de Justicia. Aquí andamos un poco en cómo ese concepto de equidad, sobre todo cuando los casos o los tratados no ofrecen una solución específica, ajustando decisiones para reflejar particulares de cada caso, manteniendo siempre el equilibrio entre las partes, ¿no? Algunos casos importantes que hemos analizado en el artículo: el caso de la plataforma continental del Mar del Norte, también el caso Qatar versus Tragenia de 2001, también el caso de la limitación marítima, donde esta discusión ha estado circunscrita. Y puede un poco concluir esta parte señalando que la Corte de la Haya aplica la equidad en un sentido pragmático y estructurado, asegurándose que sus decisiones no solo sean válidas desde el punto de vista legal, sino que también sean justas, al considerar todos los factores pertinentes como la historia y los derechos económicos de los estados. Insisto, esta reflexión es mucho más profunda, por eso estoy revisándola, porque teníamos que ir hacia atrás para entender de dónde está tomando la Corte para hablarnos de equidad e incorporarlo en el proceso de reparaciones, porque eso es lo que tratamos de reconstruir desde la lectura del derecho internacional. Dicho esto, ya un poco hablamos del concepto de equidad. Para empezar, lo que empezamos a revisar de las sentencias, porque hicimos una lectura de aproximadamente 10 sentencias en la Corte Interamericana donde se habla del concepto de equidad en el ámbito reparatorio, y un poco llevamos una primera de la lectura de la revisión de sentencias, planteamos de que una primera idea que encontramos en la revisión es que a través de la equidad la Corte ha tratado de ofrecer una compensación amplia que incluye tanto el daño material, las pérdidas económicas, como los inmateriales. Pero también la Corte ha empezado a utilizar la equidad, y eso lo usa en el caso Petroperú, respecto a las costas y costas. También la equidad se está utilizando en los temas de costas y costas. Esto puede incluir indemnizaciones, rehabilitaciones y también otras reformas estructurales, pensando en los tipos de medidas reparatorias, pero la Corte ha hablado o ha utilizado los parámetros de equidad, sobre todo en temas de daño material y inmaterial, en el tema de costas y costos, al menos en la lectura de las más de 10 jurisprudencias. ¿Sí? ¿Tiempo fue? 2 minutos. ¿Ya se acaba mi tiempo? Wow. Bueno, voy a pasar al caso concreto, porque... Bueno, voy a ir un poco a la lectura de la sesión final. Claro. Primero, creo que vamos a decir que lo que hemos revisado de la aplicación por la parte de la Corte, pensando en el caso Petroperú, es que la Corte ha utilizado la equidad como una herramienta sujeta a la discrecionalidad de los jueces para buscar equilibrio en la forma de reparación. Sobre todo cuando se ha visto que la víctima presenta documentos que acreditan el daño, pero la Corte, aludiendo de que no hay suficientes elementos probatorios, ha dicho, bueno, por equidad vamos a dar esta cantidad. Por ejemplo, en el caso Petroperú teníamos pretensiones de 2 millones de soles, porque eran los sueldos caídos, ingresos o lucro, daño cesante, y también el daño emergente de lucro cesante. Claro. Y las sumas esperaban 1,5 millones, 2 millones de soles, ¿no? ¿Cuánto dio la Corte Interamericana por equidad? Por cada víctima, sin importar su condición personal o material, $43.000 como daño material. Uno piensa que es una cantidad enorme, pero si uno se pone a pensar en la dimensión de las pretensiones de lo que la víctima quería y lo que efectivamente habíamos probado como daño, es una cosa irrisoria, ¿no? A eso le llama equidad la Corte Interamericana. Entonces habría que discutir un aspecto si esa discrecionalidad, y lo peor es que la Corte no dice por qué da 43, solamente dice por equidad, nada más. Entonces es un ejercicio evidentemente discrecional. Se justifica en apariencia por la falta de demostración de parte de las víctimas de comprobantes que demuestren objetivamente el daño ocasionado. La Corte, por ejemplo, en Petroperú dice: la víctima no demostró comprobantes de que había daños materiales
por la despido. Algo que, por ejemplo, no le había pedido a las víctimas de trabajadores cesados del Congreso, ni trabajadores cesados de la Contraloría General de la República del Perú. O sea, ¿por qué ahora le exiges más a las víctimas en la parte de probanza? Y es más, acá viene lo trágico del caso, que sí presentamos estos documentos. Yo fui especialmente responsable de esa labor, me tuve que foliar las boletas de pago, me folié los gastos que ellos tenían de su salud, los gastos también de mantener a sus hijos que tenían alguna discapacidad, o sea, todo eso lo sumé. Pero la Corte dijo, eso no se ha demostrado, dijo la Corte, sin explicar nada más, en un párrafo literal. No está sujeta a ninguna regla de predictibilidad, pues la Corte no ha transparentado la forma en que se aplica, ni criterios jurisprudenciales objetivos tampoco.